Carlos III el Noble comenzó a reinar Navarra en el año 1387. Este tipo fue todo lo contrario a su padre. Decidió pasar de temas expansionistas, llevarse bien con todos, no reclamar nada a Francia y centrarse en Navarra. Fue por lo general un reinado muy pacífico. Carlos III nació en Nantes y se educó en la corte francesa, y fue un rey muy célebre ya que fue muy impulsor de las artes y levantó muchas iglesias, castillos y palacios. Entre las obras que encargó destaca la Catedral Gótica de Pamplona, el Palacio Real de Tafalla y el Palacio Real de Olite, construido sobre una fortaleza existente y con un diseño aparentemente desordenado. Y esto es debido a las continuas ampliaciones y reformas que sufrió durante décadas. Este Palacio Real de Olite se convirtió en la sede real permanente de los reyes de Navarra. Allí Carlos III se rodeó de lujos, de arte y organizaba unas fiestas de la leche. Aunque me haya roto la pierna, la fiesta sigue. ¡Viva San Fermín! Carlos III y Leonor de Trastámara tuvieron varias hijas y algún hijo. La heredera iba a ser su hija Juana, a la que casó con Juan I de Foix, siendo Foix este condadito de aquí. Y esta relación entre los navarros y los Foix será importante más adelante. La siguiente hija, Blanca, es aún más importante. En 1402, Blanca se casó con Martín el Joven, hijo de Martín el Humano y rey de Sicilia y heredero de la corona de Aragón. Sin embargo, el pobre murió pronto y Blanca quedó como vicaria de Sicilia. El problema fue que en 1413 su hermana mayor Juana murió y ahora Blanca era la heredera de Navarra, por lo que su padre ordenó que volviese a Olite. Una vez en casa, Blanca volvió a casarse a sus 35 años, esta vez con un jovenzuelo llamado Juan de Aragón, o Juan sin fe, de 22 añitos, hijo de Fernando de Antequera, hermano de Alfonso V de Aragón y futuro rey de la corona aragonesa, que al parecer se enamoró de ella en su estancia en Sicilia. Es una historia de amor preciosa, de esa que llora. En el año 1423, Carlos III instituyó el título de Príncipe de Viana, título que recibirían los herederos al trono navarro. El Principado de Viana sería un territorio navarro para el uso y disfrute de este heredero. El primero en tener ese título fue su nieto, el hijo de Blanca y Juan de Aragón, Carlos el Príncipe de Viana. Personaje destinado a la grandeza pero que nunca llegó a ser rey, pero que será importante en breves. Nació en Peñafiel y se crió en el Palacio de Olite, entre lujos y fiestas, y se dice que le llegaron a construir un dragón gigante para que jugase con él, y se creyera el puto San Jorge. Otra cosa importante que Carlos III hizo ese año, 1423, fue unificar los burgos de Pamplona bajo el llamado Privilegio de la Unión. Así la navarrería San Nicolás y San Fermín se unieron en una sola ciudad, con un mismo alcalde y una misma enseña. Esa sería la actual ciudad de Pamplona. A partir de entonces se derribaron las murallas interiores de cada burgo y se empezaron a levantar nuevas murallas defensivas alrededor del lugar. En el año 1425 Carlos III murió en su palacio de Olite. Su hija Blanca I de Navarra heredó el trono y gobernó junto a su marido Juan de Aragón o Juan sin fe, siendo este rey consorte, aunque debido a su fuerte carácter acabó imponiéndose. Durante los siguientes años hubo una pugna de poder entre Aragón y Castilla, lo que desembocó en la Guerra Civil Castellana, que duró de 1437 a 1445. Este Juan sin fe buscaba recuperar los territorios castellanos que el rey Juan II de Castilla le había quitado a él y a sus hermanos, los llamados infantes de Aragón. Esto lo explicaré con más detalle en el siguiente capítulo. El caso es que durante estos años de guerra, en 1441, Blanca I de Navarra murió, y según las capitulaciones matrimoniales entre ella y Juan sin fe, quien debía ocupar el trono tras su muerte era el hijo de ambos, Carlos el Príncipe de Viana. Sin embargo, el ambicioso Juan sudó del tema y usurpó el trono navarro. Esto lo hizo interpretando una frase del testamento de Blanca que decía que Carlos sería rey con la bendición de su padre, pues Juan no le dio su bendición y siguió como rey de Navarra. Tiene dos huevos así de grandes. En un principio Carlos lo aceptó porque tampoco podía hacer otra cosa. Además, ya ejercía prácticamente de rey de Navarra, pues su padre Juan sin fe estaba todo el tiempo fuera, demasiado ocupado luchando en la Guerra Civil Castellana. Pero en 1445 Juan sin fe salió totalmente derrotado tras la batalla de Olmedo. Y encima, 2 años después, Juan sin fe se casó con la noble Juana Enríquez, hija de un almirante castellano. Esta mujer era muy enérgica y empezó a meter mucha mano en el poder de Aragón y de Navarra. Debido a esto,
el enlace fue visto por los partidarios de Carlos como una traición al testamento de Blanca. Por cierto, de esta unión nacería Fernando el Católico. Y por cierto, justo en estas fechas, en 1448, murió la esposa de Carlos, Inés de Clevés, a la que quería mucho y con la que organizaba muchas fiestas. Y tras su muerte, Carlos quedó bastante jodido. Es muy injusto, muy injusto. Todos estos factores acabaron agriando el carácter de Carlos, y al final declaró la guerra a su padre, comenzando así la Guerra Civil de Navarra, que duró de 1451 a 1464. La Guerra Civil de Navarra fue una guerra larga, de 13 años, pero donde realmente hubo pocos enfrentamientos armados, algún asedio de vez en cuando, alguna expedición, sabotajes, ese tipo de cosas. Vamos a comentarla en detalle. En 1451, Carlos de Viana huyó a Castilla y reclutó el apoyo del condestable castellano Álvaro de Luna, antiguo enemigo de su padre, y del conde de Lerín, Luis de Beaumont. De ahí que su bando sea conocido como los beamonteses. Por su parte, Juan de Aragón fue apoyado por el bando nobiliario de los agramonteses, liderados por Piers de Peralta. ¿Y de dónde vienen estos dos grupos de nobles navarros? Tenemos que entender que Navarra se dividía en dos regiones. El norte, la zona montañosa, el Baztán y la zona pirenaica, estaba habitada por gente dedicada al pastoreo y que hablaban en su mayoría euskera. Ahí se afianzaron los beamonteses, familia noble que descendía de Carlos de Beaumont, un primo de Carlos III. Por otro lado, la zona sur, el llano que se extendía hacia el Ebro, Tudela, Estella, Olite, Tafalla y demás, era una zona más rica dedicada a la agricultura. De aquí eran los agramonteses y estaban más abiertos a influencias exteriores. La primera gran batalla de esta guerra fue la batalla de Aibar, de 1451. Se trató de una gran derrota para los beamonteses, y Carlos de Viana y Luis de Beaumont se rindieron y fueron apresados. Sin embargo, los beamonteses continuaron la guerra por su cuenta. De todas formas, como Carlos era alguien muy querido por la gente, en 1453 padre e hijo llegaron a un pacto, y Carlos fue liberado a cambio de que dejase de reclamar la corona. Carlos le dijo, claro, por supuesto, pero en cuanto fue liberado, prosiguió con la guerra. Sin embargo, ahora ya no tenía la ayuda del castellano Álvaro de Luna, pues Juan lo degolló. Esto es el salvaje oeste. Los beamonteses, dirigidos ahora por Juan de Beaumont, prior de la orden hospitalaria y antiguo tutor del príncipe, iniciaron el sitio de Monreal, y Juan sin fe fue a por él. Sin embargo, la intervención del hermano de este, el rey de Aragón Alfonso V el Magnánimo, calmó los ánimos y otra vez se acordó una paz en la Concordia de Valladolid de 1454. Sin embargo, al año siguiente, los beamonteses volvieron a la carga y tomaron San Juan de Piedepuerto. Juan, hasta la polla, tomó una decisión: desheredar al hijo y también a su hermana Blanca, que le apoyaba. Todo el reino iría para la tercera hermana, Leonor, casada con Gastón IV de Foix. Por su parte, Carlos de Viana fracasó en su intento de tomar Tudela y tuvo que pasearse por Francia, Roma y Nápoles para conseguir nuevos apoyos. Allí en Nápoles, Alfonso el Magnánimo dijo que mediaría entre su hermano y su sobrino y pondría un poco de orden. Su enviado Lluís Despuig, maestre de la Orden de Montesa, logró que ambos bandos hicieran las paces, mientras Alfonso el Magnánimo decidía el fallo arbitral que pondría fin a esta guerra navarra. Muy bien, bien hecho, sí. ¿Y qué decidió Alfonso el Magnánimo? Pues no se sabe porque justo se murió. Por Dios, esto es un desastre. Era el año 1458 y tras la muerte de su hermano, Juan sin fe fue coronado como Juan II de la Corona de Aragón, además de seguir siendo rey de Navarra. Sin embargo, todos lo veían como un vejestorio medio ciego por las cataratas y no tenía mucho apoyo popular, porque le consideraban un tirano. No como su hijo Carlos, que era visto como un tipo culto, dialogante y tranquilito. Y ese apoyo popular se vio cuando volvió de Sicilia y llegó a Barcelona, donde fue recibido por las multitudes. De todas formas, Carlos de Viana no tuvo más remedio que volver con su padre y pactar la Concordia de Barcelona, de 1459, donde se rindió y pidió conservar su título y su principado de Viana. Más tarde, padre e hijo hicieron una entrada triunfal en Barcelona y todo parecía bien, pero no. A escondidas, Carlos de Viana estaba pactando con los castellanos de Enrique IV el Impotente. Incluso este le llegó a ofrecer la mano de su hermana, la princesa Isabel la Católica, que tenía como 9 años o así, pero al final no aceptó. De todas formas, el pacto continuó y Enrique de Castilla trató de invadir Navarra, pero no lo logró. Entonces Juan sin fe, enterado de la conspiración, ordenó el arresto de su hijo, y eso provocó el enfado de los catalanes, especialmente de las Cortes catalanas, cuyos nobles vieron aquello como algo ilegal y empezaron a
organizar un ejército contra Juan para apoyar a Carlos, a quien por cierto le nombraron gobernador de Cataluña y heredero a la corona. Con todo esto se reavivó la Guerra Civil Navarra y también comenzó la Revolución Catalana de 1460, que veremos en su capítulo correspondiente, pero que fue el prólogo de la Guerra Civil Catalana, que comenzaría 2 años después. Presionado, Juan II liberó a su hijo, pero los beamonteses ya estaban otra vez revolucionados, y otra vez se aliaron con los castellanos. Este ejército castellano tomó la Guardia, los Arcos y finalmente Viana, defendida por Piers de Peralta. De todas formas, Juan II fue listo e hizo un pacto con los castellanos, su retirada a cambio de la Guardia y los Arcos. Carlos de Viana volvía a salir perdiendo y murió poco después, en el año 1461, de tuberculosis al parecer. Aunque pronto comenzó a correr el rumor de que fue envenenado por la reina Juana, pero no se sabe. De todas formas, la guerra continuó aún 3 años más, liderando el bando rebelde la siguiente en la línea de sucesión, Blanca, que siempre había apoyado a su hermano. Además, los sublevados catalanes ofrecieron la corona de Aragón al rey castellano Enrique IV, ex marido de Blanca, pero este acabó rechazando la propuesta. De todas formas, luego Blanca fue capturada y encerrada en el castillo de Moncada. Gastón IV de Foix tomó la iniciativa y se lanzó al ataque contra los beamonteses, porque quería asegurar el trono de su esposa Leonor de Navarra. Los beamonteses iban tan mal que hasta Juan de Beaumont se cambió al bando realista y entregó la base rebelde de Villafranca del Penedés. Y ya en 1464 la guerra acabó cuando Blanca apareció muerta durante su encierro. La casualidad. No sabemos si ella y su hermano fueron envenenados, pero con esto la Guerra Civil de Navarra finalizó. El bando vianista había perdido. En la Concordia de Tarragona se coronó a Juan II como rey de Navarra de forma oficial, y este reino se unió dinásticamente a Aragón.